Estamos en vivo. Muy bien. ¿Cómo estamos, querida Claudia? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hola, hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí las chicas que nos están viendo ya hagan acto de presencia. Les doy muy poquitos segundos para que compartan, para que ya estén listas, por favor. Comparte. Yo ahorita aquí ya voy a empezar a poner compartir para que las chicas, las demás chicas sepan que ya es la hora del programa. Y espero que ya también tengan su café, su agua, su té, lo que quieran, para acompañarnos. Muy bien, ya están por ahí. ¿Cuántas están ya conectadas? Tenemos 12 personas. Déjame compartir, que mandarle a alguien para que ya lo estuviera viendo. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Chicas, compartan, entren. ¿Qué tal su día? Bastante bien. Eso es Muy bueno. productivo. Sí. ¿Soy yo la que ha tenido un poquito de calor o sí ha estado el...? Todavía seguimos con ese calor. Sí, yo hoy tenía calor, anduve en el centro haciendo un mandado y tenía calor. Pero no te preocupes, ya para el viernes va a estar un poco fresco, dicen por ahí. Nos amenazan con un nortecito. Qué Me rico. andan, me andan prometiendo bajas temperaturas desde hace como 2 semanas, pero solamente aires frescos, ¿Son promesas? agradables. Ya quiero sacar las botas del perro aguayo, como dicen por ahí. Tenemos 14 ¿Cuántas personas. están conectadas? Excelente. Son 14. Ujú. Yo creo que empezamos con 14, ¿no? Muy bien, claro que sí. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro programa. Muy bien. Bueno, chicas, bienvenidas a nuestro programa de Mujer Bonita en esta tarde. Antes de comenzar, ya las invitamos. Quiero presentar a nuestras dos invitadas que están con nosotros. Bienvenida, doctora Mayra Borjas. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Y antes de, ¿me permites tantito, Mayra? Porque quiero comentar tu currículum. Quiero que nuestras amigas conozcan todo tu currículum que tú tienes. Ella tiene el diplomado en tanatología clínica familiar y tanatología educativa, desarrollo humano, inteligencia emocional, evaluación infantil y certificación en psicofisiología aplicada, experiencia actual. Fundadora, presidente y psicoterapeuta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC. Realizó estudios de investigación e innovación en duelo anticipado, tanatología médica y tanatología fenomenológica. Participó como tallerista en el 7º Congreso Binacional de Psicología. Recibió reconocimiento de la red de universidades Laureate International. Impartió el diplomado en tanatología en la Universidad del Valle de México. Participó en el Congreso Internacional de Duelo con la doctora Nancy O'Connor. Así que para nosotros es un placer, es un gusto tener en nuestro programa la doctora Mayra Borjas, doctora en tanatología, máster en psicoterapia existencial integrativa. Bienvenida, Mayra, es un placer tenerte con nosotros. Y ella viene acompañada de su amiguita y colega, la licenciada Xochitl Curiel. Bienvenida, Xochitl. Y si me permites... Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Si me permites, claro, quiero mencionar parte de tu currículum. Es egresada de la Universidad de Matamoros en la carrera de Ciencias de la Comunicación, tanatóloga, empresaria,
periodista, conferencista y líder, y miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC. Así que bueno, mujeres bonitas, tenemos el gusto de tener a estas dos mujeres con una gran carrera y como sabemos, hoy es un tema sensible, lo sabemos también, pero también muy importante de conocer. Y qué mejor que nos acompañen ellas dos para hablarnos acerca de esto. Ok, pues el tema de hoy, pues vamos a hablar sobre el duelo y el duelo en tiempo de pandemia. Hubo cuando estuvimos viendo el video, nos preguntábamos qué hay después de decir adiós. Pero antes de introducir al tema, creo que la mayoría, bueno, si no es que la mayoría, algunos nos vamos a preguntar, ¿qué es el duelo? ¿Qué es esto de la tanatología? ¿O quiénes son? ¿O cómo? Entonces, nos gustaría que pues, la doctora Mayra nos explicara o nos dijera qué es el duelo, qué es esto de la tanatología. Para muchos es conocido, pero para muchos otros no. Entonces, creo que sería bueno como que explicar un poco esto. Si nos podría ayudar, licenciada Mayra. Claro que sí, gracias Esmeralda. Perdón. Primero que nada, muchas gracias Ana, Claudia, Esmeralda, y todas las que conforman este equipo de Mujer Bonita por la invitación. Muchas gracias por el detallito, si se alcanza a ver, no quisieron llegar por ahí. Ya me estoy tomando aquí mi tecito. Es muy importante que un tecito así, un cafecito para las personas que nos están viendo por el Facebook Live, porque es importante que ustedes se sientan cómodos, puesto que vamos a estar una hora platicando sobre estos temas. Que cuando nos toca vivirlos a nivel personal, pues suelen ser dolorosos, pero cuando pues queremos saber sobre cómo podemos ayudar a alguien más, pueden ser temas que nos interesen mucho, como una plática amena. Y entonces por eso les decía, pues vamos a acompañarla de un tecito, de un cafecito, puesto que nos están dando la oportunidad de llegar hasta el interior de sus casas, porque no sabemos desde dónde nos estén viendo, ¿verdad? Entonces, que las personas que nos ven también se sientan así, en esa calidez, en ese acompañamiento, y para que también puedan tener la oportunidad de hacer preguntas de acuerdo al tema que están dando. Antes de empezar la plática, no sé si la licenciada Xochitl Curiel nos quiera también dar alguna bienvenida o algo, algún saludo, no sé. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Mujer Bonita. Pues qué mejor que nosotras que estamos todas bonitas, ¿verdad? De estar aquí en esta tarde compartiendo, o si lo van a escuchar en la mañana, en la noche o a medianoche, pues que se sientan con la confianza de que están aquí con mujeres realmente bonitas, pero bonitas también de corazón, porque estamos con ustedes y les agradecemos muchísimo este espacio para poder compartir una plática tan sensible y tan, ahora sí que del momento en lo que podamos apoyar a la ciudadanía, pues estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación, Anita, de tanto tiempo de conocernos. Te aprecio con todo mi corazón desde hace tanto. Y pues ahora que estoy conociendo a Claudia y a Esmeralda, me da muchísimo gusto que nos hayan invitado, y a todas esas otras personas que están escuchándonos y viéndonos, reciban un gran saludo de su amiga Xochitl Curiel. Sí. Pues también para nosotras también es un privilegio que acepten la invitación, pero sobre todo que nos compartan de su conocimiento, de su experiencia en un tema bastante delicado, pero también muy importante, que creo que todos debemos de saber ciertas cosas sobre el duelo, sobre esto de la tanatología, porque como decía, hay un gran porcentaje que se ignora qué es la tanatología, qué hacen o cómo ayudan. Yo creo que muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias a ustedes y pues bueno, vamos a empezar con el tema. Fíjense que regularmente solemos hablar sobre cuando un familiar fallece y entonces ya casi como que lo relacionamos con que, ay, necesitamos un tanatólogo, ay, necesitamos tanatología.
O hemos escuchado, por ejemplo, de que alguien se siente decaído, se siente triste, ha dejado de comer y entonces dice, pues es que desde que falleció mi mamá, desde que falleció mi papá, y entonces de pronto no falta el amigo, ¿verdad? Que nos diga, ah, es que estás en duelo. Entonces, la palabra duelo ya es un poco reconocida, sin embargo, no es a todo lo que se dedica la tanatología. Y pues qué mejor que tener estos espacios para hablar un poquito sobre eso. Hace rato cuando me hicieron el favor de leer el currículum, mencionaban por ahí que soy presidenta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, que son las siglas que están por aquí atrás. muy Es bien. AMPITAC, Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AC, ubicada aquí en Matamoros, Tamaulipas, y que nos dedicamos desde hace 8 años a la investigación y tratamiento de cuestiones de psicoterapia, tanatología, y pues obviamente tocamos la parte del duelo. Tenemos diferentes diplomados, uno de ellos es el de terapia de duelo, y ese sí es enfocado totalmente al duelo. Pero entonces, antes de llegar al duelo, tendríamos que ver qué es tanatología como palabra, como así, pues de qué me estás hablando, ¿no? Claro. Entonces, lo más sencillo de tanatología es que viene de la mitología griega, es tomar la etimología de la palabra y entender que tanatología viene de Thanatos y Logos. Thanatos era el dios de la muerte en la mitología griega, era el que cuidaba las puertas del Hades, que era el lugar del descanso de los muertos. Entonces, de ahí que es el dios de la muerte, y logos, tratado, estudio o sentido en su traducción más eficiente. Entonces, de ahí que muchas veces se le conozca a la tanatología como la ciencia que nos ayuda a encontrar el sentido a los procesos de la muerte. Y entonces por eso se liga ahí a los procesos de duelo, porque cuando hay una pérdida, cuando hay un fallecimiento, cuando hay una muerte, entonces podemos hablar de que hay duelo, ¿sí? Sin embargo, les decía, la tanatología no solamente habla del duelo, habla de la antropología de la muerte, habla del acompañamiento, habla de lo que hay antes de una despedida, habla de lo que hay después, cómo es una vinculación, habla de todo el proceso que se vive antes, durante y después de los procesos de apego y desapego, antes, durante y después del fallecimiento, ¿sí? Y para hacerlo más simple o más cotidiano, yo daría un concepto de la tanatología como la ciencia que nos ayuda a hacer conciencia de muerte para vivir plenamente. Es decir, entre nosotros más hablemos de estos temas de muerte, menos sorpresa nos va a causar, ¿sí? El tema, por ejemplo, de hoy, que es duelo en tiempos de pandemia, nos viene a cambiar radicalmente la visión de lo que era nuestra vida, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de pérdidas que ocasionan duelo. Duelo es igual a dolor, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros podemos estudiar los procesos que han estado sucediendo. Por ejemplo, los voy a enumerar primero y luego podemos hablar a detalle de alguno de ellos, ¿sí? Okay. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia, empezamos a perder la libertad de salir. Empezamos a perder algo muy básico como era la seguridad de poder salir a la calle y así si no necesitabas protegerte de nada y ahora sales con cubrebocas, con tu careta, que si el desinfectante, o sea, todo un ritual para entrar y para salir de casa, porque esa parte que tú tenías como que asegurado de que vas y vienes y no pasa nada, no es como que lo cotidiano, ahora ya no está tan asegurado. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir algo que no habíamos vivido nunca. Entonces, se empieza a dar lo del confinamiento. Para empezar, nos empiezan a hablar de una enfermedad todos los días, de que cuídate, de que no sabes y empiezan muchos mitos alrededor de ella, de que si es cierta, de que si no es cierta, de que si conocemos un caso, de que si no conocemos un caso. Obviamente los casos empezaron a llegar y cuando empezaron a llegar, empezaron las personas a enfermarse, empezaron a fallecer y cuando empezaron a fallecer, obviamente nos llegó el fallecimiento a nuestras casas, porque en más o menos para lo que va del año, ya todos tienen un conocido, el amigo del amigo, el primo, el doctor que me consultaba, o sea, alguien ya ha sabido de alguien que ha fallecido por COVID.
que es lo que ocasionó la pandemia, el COVID-19, ¿sí? O también, esa es una pérdida. Otra pérdida es que durante el confinamiento cambiaron los rituales funerarios y fallece alguien de tu familia, no sé, falleció de otra cosa, tenía, no sé, alguna enfermedad crónico-degenerativa, falleció de vejez, falleció de una causa natural, no tuvo que haber sido de COVID, pero fallece y entonces es donde nos cambia el ritual funerario, porque entonces en la funeraria ya no puede ser como antes, ya no van todos los acompañantes, ya no se está la velación de todo un día, ya el ritual funerario nos supone otra pérdida más, ¿sí? Los abrazos, ¿cómo hacen falta los abrazos? ¿Cómo Ay, hacen sí. falta el pésame? ¿Sí? Ahí eso es otra pérdida. Sí, sí, sí. Ese es otro tipo de duelo, que haya fallecido alguien, aunque no sea de COVID, pero que tú estás en confinamiento. Otro tipo de pérdida que sucede, pues es que alguien que haya tenido COVID haya fallecido. El tipo de ritual es diferente. Ya Ujú. ni siquiera en algunas ocasiones ni el cuerpo se están despidiendo de él, sino que solamente están las cenizas y pues los apoyos virtuales. Y otro tipo de pérdidas es la persona que no se murió, pero pasó una enfermedad larga y estresante porque le dio el COVID, ¿sí? O la vivió confinado con toda su familia, a todos les dio y todos estaban con la angustia de muerte. Entonces la tanatología se encarga no nada más del duelo, también se encarga de esa parte de la angustia de muerte. Entonces ahí es donde ya nos engloba todo, ¿sí? Porque si no, si nosotros habláramos de procesos de duelo, casi solamente estaríamos reduciéndonos a hablar sobre procesos de pérdida, fallecimientos, separaciones, cosas así. Pero si hablamos de tanatología en general, vamos a hablar de esa parte de la conciencia de muerte para vivir plenamente. Que Eso es- esto es reciente los estudios porque pues regularmente se conocía la tanatología como la ciencia que nos ayudaba al buen morir y entonces antes nada más era destinada al acompañamiento de enfermos terminales. Esto ha cambiado con el tiempo Ujú. y gracias a Dios hoy tenemos una ciencia completa en la que podemos detallar qué es lo que se trabaja. A diferencia de la psicología, la tanatología es necesaria para los procesos de dolor intenso, con trauma, con estrés, procesos como los que estamos viviendo con lo que es el COVID-19. ¿Sí? Así es. Y mira, Interesante. muy interesante porque pues, si nosotros escuchábamos que el tanatólogo pues te ayuda al proceso del duelo y realmente desconocíamos más amplio todo lo que es la tanatología. Este, ahora, para quienes puedan llevar todo esto de ayudar al proceso del duelo, tiene que ser, me supongo, un especialista, tiene que ser un tanatólogo, tiene que estar calificado. ¿Sí es Así es. así? Regularmente, sí, la tanatología no tiene como base una licenciatura, tiene como base posgrados. Entonces, Ok. haber maestrías y puede haber dos doctorados y esos son lo que es el grado de tanatólogo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que estudian diplomados, pues son tanatologistas, estudiantes de la tanatología. Ok. Pero muchas veces, pues como se dedican a la labor de acompañamiento y de asesoría en el duelo y todo, pues les llaman también tanatólogos, ¿verdad? Porque pues así se les ha conocido desde 1990 yo creo que empezó a hacer labor la tanatología en México, ¿no? Más o menos Sí. desde ahí, pero luego ya se hicieron los posgrados y entonces pues ya queda más una ciencia más Más definida. especializada, Ujú. ¿verdad? Sí, es para la especialidad, como quien dice. Entonces, pues sí, a lo mejor una persona asesor del duelo te puede acompañar, o sea, un tanatólogo de diplomado te puede dar una buena asesoría, sobre todo si son nuestros alumnos, claro que sí, de la asociación. Sí. Nos encargamos de prepararlos bien para que puedan hacer esa labor, porque si no, pues no nos damos abasto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí se puede dar esa labor y sí se puede dar ese acompañamiento en ese nivel con diplomados, pero también están los posgrados y doctorados. Y bueno, en mi caso, pues yo tengo un doctorado en tanatología y por eso la especialidad, ¿no? De lo que es la terapia tanatológica o la intervención tanatológica. Otra cosa muy interesante, la labor del tanatólogo. Ok, ya tenemos estos Ajá. acompañantes. ¿Cuál es la labor?
Bueno, hay una labor científica, hay una labor también una más elaborada y una menos elaborada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces desde la parte de la religión, por ejemplo, teníamos las pastorales de la salud, sean religión cristiana, católica, diferentes religiones, hay ese acompañamiento por parte de personas voluntarias para apoyar a una persona que está enferma, ¿sí? Entonces ahí anda haciendo un poco de labor tanatológica, una parte del acompañamiento de la persona, pero sin saber propiamente la parte técnica de lo que es el acompañamiento o de lo que es la intervención tanatológica. Esos, sin embargo, han existido desde hace mucho, ¿verdad? Tenemos las órdenes, por ejemplo, las órdenes franciscanas que se dedicaban totalmente a eso, a agarrar a los leprosos, o sea, hay historia en esto. Y ya cuando se hace esto ciencia, entonces ya es cuando decimos, bueno, pues está el tanatólogo en sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando ya se vuelve ciencia, pues hay técnica, entonces hay intervención ya más metódica para poder ayudar en los procesos que se bloquean. O sea, no todos requieren de tanatología. ¿Por qué? Pues porque puede haber procesos de duelo que como antes en los ranchos se llevaban a cabo solos. Mira, haz de cuenta que es como los partos, ¿no? En un parto tenemos lo que es el parto natural y el parto con cesárea. No todos necesitan cesárea, ¿sí? Es algo natural. Pero de los procesos que estamos hablando, los ejemplos que les expliqué específicamente, esos sí necesitan intervención tanatológica, los que estamos viviendo ahorita por la pandemia. Ahorita lo que me llamaba la atención de lo que comentaba, doctora, era sobre los rituales que, bueno, el mexicano tiene mucho esta de que incluso hasta en un funeral todos se reúnen. O sea, digamos como que nuestra cultura nos lleva a hacer pues digámoslo, ritual de alguna manera de estar en la funeraria, de tomar el café, de estar simplemente presente, y hay gente que los vela por 24 horas o más a su ser querido. Entonces, con esta pandemia, pues prácticamente eso ya no está. Es más difícil para alguien que perdió un ser querido que no le pueda dar, ahora sí digamos como que la despedida como se esperaba, el último adiós, porque hay gente pues, que hasta mariachi llevaba, que todo el mundo daban una palabra, o sea, todo esto. Sí es un factor que influye. Así es, mira, déjame platicarte un poquito más acerca de los rituales funerarios, porque así como nuestra cultura mexicana es sociable por naturaleza, de por sí el ser humano es sociable por naturaleza, pues también somos muy dados a los rituales. Es la única cultura, yo creo que en todo el mundo, que tenemos fiesta de muertos, de Día de Muertos, y lo celebramos por todo un mes, que es el mes que entra. Entonces, los rituales funerarios es una parte muy sensible y muy importante para el ser humano y más para un mexicano, puesto que desde el momento de que dan la notificación de que tu familiar falleció, la familia se compone de diferentes miembros y cada un integrante va y hace lo necesario. Unos van por la documentación, otros por la ropa, otros empiezan a hablar por teléfono a los familiares, otros van y contactan a una agencia funeraria para lo que es todo el procedimiento de la velación. Y eso ha cambiado definitivamente en este confinamiento, porque ahora nada más es por 4 o 6 horas y solamente te dejan entrar de 10 a 15 personas. No pueden entrar menores de edad ni tampoco personas de la tercera edad, al menos de que sean familiares directos. Entonces, toda esta dinámica cambió completamente y eso es lo que muy a menudo pasa, que las personas se quedan con ese sentimiento de que no fueron a despedir, porque no nada más quiere ir la familia, quiere ir el amigo y el amigo del amigo y los amigos de la universidad, del hijo y del sobrino, y se hace toda una fiesta realmente, porque es una celebración de vida.
que aunque estamos en un funeral de una persona que falleció, un servicio funeral es una celebración de vida, puesto que le estamos dando el último adiós a la persona querida. Y siempre lo queremos hacer de la manera que él o ella lo pidió, o de la manera de que nuestras costumbres o nuestra cultura familiar lo ha hecho. Entonces, cuando viene esta parte de la pandemia y nos elimina todo ritual, ahí es donde empiezan los conflictos y se va generando duelos complicados, se va generando una sensación de, aparte de la pérdida por el fallecimiento de su familiar, pues la pérdida del acompañamiento, de los abrazos, como lo habíamos mencionado, porque en muchas ocasiones es cuando ya los familiares aterrizan de que su familiar falleció. Porque como les digo, cada quien andaba, uno en la papelería, la ropa, la oficina, el pago, juntar el dinero, pero al momento de que ya está toda la familia reunida en un solo espacio, es cuando ahí les cae el 20, por decir el 20, que su familiar que está ahí enfrente falleció. Cuando te abrazaban, Bien. era cuando tú te das cuenta que... Aunado a eso, por ejemplo, a una respuesta también, así como concreta de quiénes serían entonces los que van a necesitar, por ejemplo, la intervención tanatológica, pues uno es eso, el ritual no se está llevando a cabo, lo va a hacer más difícil, pero sobre todo ponle a eso, que fue una pérdida de muerte súbita, ¿sí? Por ejemplo, que un accidente, un infarto, un suicidio, un homicidio, todo aquello que incluya tragedia, drama. Sí. Esos son casos desgarradores, casos hirientes, sangrantes, así, de la parte emocional, me refiero, sí. Que también hay otro tipo de casos en donde, por ejemplo, muerte inesperada, los casos de COVID, ¿sí? Que tenemos que están falleciendo en alrededor de una semana o 2 semanas a las personas que no resisten el virus. Entonces, cabrían ahí, ¿sí? Y ahí es cuando la familia no está preparada ni legalmente, ni emocionalmente, ni económicamente, ¿sí? Y ahí es donde vienen los conflictos, porque a nivel económico, pues es un golpazo, ¿sí? Porque antes del fallecimiento, la persona está gastando en el oxígeno, en los medicamentos, en el médico, en la hospitalización. Gastazo, ¿sí? Después el funeral, todo el servicio, ok, bien, gastazo. Luego, si murió intestado, conflicto. Si falleció con cuestiones legales pendientes, ahora pues están pasando a los familiares. ¿Sí? Si murió, por ejemplo, en algún accidente automovilístico, o sea, que no es de COVID o algo, pero incluye algo de, pues, trágico, pues, entonces también lo trágico va a incluir, por ejemplo, que sean menores de edad, que sean, jóvenes, ¿sí? Entonces, eso como que el cerebro no lo capta muy bien, necesita ayuda. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro está como que se van primero los que nacieron primero, o sea, los más mayores. En nuestro cerebro está como que primero fallece papá y mamá antes que los hijos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un fallecimiento de ese tipo, de que son jóvenes, de que son los hijos los que fallecen, entonces ahí es donde te empiezas a cuestionar varias cosas, ¿no? Entonces, esos son los casos que irían directo a tanatología, aunados a estos que decíamos de la falta de rituales, ¿verdad? También va a afectar, pero en específico esos casos más pues trágicos. Donde digamos que que tendrían mucha carga emocional, porque como lo dices, doctora, por ejemplo, en esta situación del COVID, de que, bueno, está enfermo, está en el hospital, y ahorita pues que no puedes estar con él, no lo puedes cuidar, o sea, no bueno, puedes estar tú en el hospital. Ese es otro punto, Esmeralda, que déjame comentarte.
Sí, sí, claro. Hay diferentes maneras, ahora sí, ya no hablando de la tanatología, pues estábamos hablando de la tanatología y el tanatólogo. Ajá. ¿Qué es la tanatología y qué hace el tanatólogo? ¿Sí? ¿Y en qué Sí. casos aplicaba? Ahora, ok, hablando ya del duelo. Entonces tú dices, hay personas que pues atienden a su familiar en casa, pero ahorita con el COVID pues no te dejan acercarte. Bien, ok. Hay diferentes maneras de nosotros solucionar o, entre comillas, resolver el proceso de luto que sigue al fallecimiento, que comúnmente se le conoce como el proceso de duelo, ¿sí? Que haya llanto, que haya una pérdida, o sea, que haya un fallecimiento, no significa necesariamente que la persona está en un proceso de elaboración del duelo. A veces no, si hay un estrés postraumático, si hay situaciones dolorosas que no se han sanado, la persona no puede empezar su proceso de duelo. Porque, por ejemplo, casos donde está una persona enferma de COVID, fallece, ¿sí? Por ejemplo, el primer caso del médico de COVID de Coahuila. Falleció el Ajá. doctor, su familia toda infectada, nadie pudo ir a despedirlo, ¿sí? En ese caso, es traumático, ¿por qué? Porque no puedo ir al funeral porque todavía estoy pensando que mi familiar falleció de la misma enfermedad que yo tengo. Que yo. Entonces, en ese momento yo no puedo pensar en mi proceso de duelo. Yo lo que puedo pensar es en si la voy a cruzar o no. Eso es el estrés postraumático, donde viene ahí la angustia de muerte a hacer un gran papel porque te enfrenta a la posibilidad de morir en 14 días. Y entonces, cuando logras asegurarte que ya te entregan tu prueba de que negativo y no tienes secuelas, es como si la persona se soltara. Y entonces viene el llanto como si fuera el primer día. Y entonces vienen todos los síntomas y ahí es cuando llegan a consulta porque es desconcertante. Porque si mi familiar falleció un mes antes, yo apenas hoy me estoy sintiendo como si fuera el primer día. Pero es eso, que hubo un estrés postraumático, cae la parte del trauma y viene el proceso de duelo. Por eso no podemos asegurar que en todos los procesos de duelo se esté llevando a cabo el duelo precisamente. O sea, no lo podemos asegurar. Y el llanto pues no es garantía, es solamente una expresión. Entonces, ¿qué serían síntomas? Para que la persona pueda más bien identificar, bueno, y estoy bien en el proceso de duelo o no. Síntomas complicados es, usted no duerme, usted no come, usted no le dan ganas de levantarse ni de asearse, busque ayuda, ¿sí? Claudia, ¿tenías alguna pregunta? Sí, tenemos aquí el comentario y pregunta de Tere Gutiérrez. Dice, ¿qué es el acompañamiento? Y también pregunta, ¿cómo no teniendo una profesión como tal, puede ella ayudar en este proceso a las personas a su alrededor? Bueno, ahí precisamente se complementa con lo que le iba a decir a Esmeralda en torno al proceso de duelo como estamos acostumbrados. Fíjense, nosotros pensamos, desde lo que dijo Esmeralda, y ahí se lo voy a llevar a Esmeralda a la parte personal, que Esmeralda debe de ser una persona, o es una persona, que para ella resolver es hacer, ¿sí? Entonces, si ella hace, si ella dice, si ella se pone activa, está resolviendo. Pero entonces, si yo tengo un familiar que, o sea, esa es una parte activa de la resolución del duelo, pero hay una parte pasiva, porque hay quien se tira en la cama, hay quien se queda 2 semanas ahí tirado, ¿sí? Y entonces el familiar se desespera, pero es que levántate, lo tienes que superar, pero es que mira, pero el que la persona esté ahí tirado 1 o 2 semanas no quiere decir que no esté resolviendo. Es que es una manera diferente de resolver y que tenemos que darle su tiempo a su proceso. Entonces, ahí también viene el conflicto, porque uno resuelve de una manera activa y otro resuelve de una manera pasiva. Sí. Otro conflicto más, Esmeralda, que si tú eres de las personas que resuelve de una manera activa y no te permiten hacer, pues te vas a quedar bien conflictuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el COVID, si tú te quedaste, no, es que yo me metí y aunque fuera con máscara y yo fui por el oxígeno y yo fui por los medicamentos y eres una persona que resuelve con el hacer, pues lo vas a vivir más ligero. Pero si tú eres una persona
que resuelve desde el hacer y te tocó dejar a tu familiar internado y no te permiten acercarte y no te permiten llevar medicamento y no te permiten nada más que te tienes que esperar a una llamada durante el día, pues ahí la vas a pasar muy mal. Pero estamos hablando de procesos de resolución. Ahora, ¿qué es el acompañamiento? Acompañamiento es estoy contigo de manera virtual. No puedo estar porque estás aislado, te hablo en la mañana, te hablo a mediodía, te hablo en la noche, voy y te dejo el taquito afuera de tu casa. ¿Qué es mis posibilidades? No puedes ir más allá, tampoco puedes arriesgar tu integridad, pero sí puedes hacer cosas sin tener una instrucción tanatológica. Eso es el acompañamiento. O sea, no necesitas ser tanatólogo para tener esa voluntad de decirle, oye, no, hombre, vas a ver que vas a estar bien. O sabes qué, te puedo ayudar de que te voy a mandar la despensa a tu casa, te voy a llevar tal comida, ya probaste tal remedio, o sea, se pasan los test, ¿no? Tampoco anden dándose ahí como que recetas de nada, Medicamentos no. pero no, medicamentos no. Pero Pero ahora que ya somos sí, todos expertos en los ahí te test. dejé unas hojitas de eucalipto, qué sé yo, algo Ajá. natural, ¿no? Y entonces esa es una manera activa, pero también hay quien tiene una manera pasiva, como dijimos, ¿sí? O sea, de decir, ¿sabes qué? No he estado contigo, no te he ido a llevar la comida, nada, pero yo me la he pasado haciendo oración por ti día y noche. Ujú. Sí. Y que al fin de Ahí está cuentas nada más estamos acompañando, digamos, en el proceso de la persona, ¿verdad? No significa que nosotros estemos solucionando, estamos acompañando a la persona Ese es en un este proceso proceso. de acompañamiento y ese Ajá, es un proceso de cómo le puedes hacer si no eres tanatólogo. Ahí está. así es. Así Okay. es. Ahora, hay preguntas que normalmente nos hacemos las personas que ya hemos perdido a alguien, es, ¿qué pasa después de esto? O sea, con este dolor que siento, ¿se me va a quitar algún día? Siento que mi vida ya no va a ser la misma. O sea, yo creo que hay muchas pues, preguntas bueno, que en este caso yo he perdido ya varios familiares. Y en unos sí he sentido más el dolor a la pérdida que en otros, pero creo que todos hemos tenido a un conocido que te pregunta, bueno, ustedes que son las especialistas que les puedan llegar a preguntar, Sí, ¿esto va a dejar de doler? ¿Voy a volver a tener mi vida como antes? sí. Mayra, como ven, se fue la hora, se fue No es rapidísimo. cierto, ya. Entonces, Sí. yo creo, hay mucho que hablar realmente en este tema, muchísimo que quisiéramos todavía seguir conversando, pero por el tiempo y sabemos tus compromisos, doctora Mayra, creo que si podríamos aterrizar, son 7:45, si podrías darnos unas conclusiones, algunos tips que les ayuden a nuestras amigas que nos están oyendo con esto y quizás retomar el tema. Realmente se fue muy rápido el tiempo. Bien. Resolviendo la pregunta de Esmeralda, ¿qué hay después de decir adiós? Se creía antes que la tanatología te ayudaba o era la ciencia que te ayudaba a despedirte de tu familiar y que cuando había una despedida entonces ya resolvías, ¿sí? Pero más adelante, ¿verdad? En todos los estudios que se han hecho, hay personas que no les gusta despedirse, hay personas que piensan que al momento de despedirse significa olvidar, hay personas que no se quieren despedir porque piensan que al momento en que se despidan ya no existe nada más. Entonces, por eso es, ¿qué hay después de decir adiós? Si yo digo adiós nada más como despedida y abandono, como quien dice, o sea, pues ahí nos vemos, tú ya estás en el otro plano y yo aquí, yo a mi vida, como dicen, el muerto al pozo y el Y el vivo al vivo gozo, al ¿cómo? gozo. Sí, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Sí. Bueno, más o menos ¿sabes? Ahí estaría, ¿no? Como si tú dices adiós y entonces ya me olvido, pues eso nos puede generar culpas por precisamente cómo si mi familiar está muerto yo voy a estar bien, si él no puede disfrutar la vida, yo por qué la voy a disfrutar, ¿sí? Bueno, Sí. eso es una complicación que se puede solucionar
si nosotros decimos adiós, pero logramos luego vincular o hacer una vinculación con nuestro fallecido. Decir adiós simplemente como adiós y ya no te vuelvo a ver, y guardar todas las fotografías o quitar toda la ropa y quitar todo lo del cuarto y cambia todo. O sea, si yo hago eso así de una manera drástica y no respetando mi tiempo ni nada, me puedo quedar con una sensación de manos vacías, es decir, se fue y no me quedó nada, y entonces me quedo centrado en la ausencia. Y eso duele mucho porque nada más te vas a quedar con la ausencia. Pero si tú logras decir adiós, que es a lo que va encaminado la terapia tanatológica, a decir adiós, y que encuentres una vinculación, una nueva vinculación con tu ser querido que falleció, no quiere decir que te comuniques con él en otro nivel espiritual, o en otro plano, no que seas medium o algo. No quiere decir nada de eso, o sea, no, sino que tú logres atesorar la presencia, lo que te dejó. Por ejemplo, dichos como cuando dicen, ay, como decía mi mamá, como decía mi papá, como lo hacía mi hermano, vamos a hacer una fiesta como la hacía Apagaste tu micrófono. tal persona, ¿no? Entonces, si nosotros logramos hacer eso, vivir nuestra vida así, pero lograr esos momentos de vinculación en donde el fallecido todavía supone un enlace hacia lo que estamos viviendo, una trascendencia o un legado, entonces el fallecimiento del otro, pero más bien su vida, va a tener sentido en la nuestra, ¿sí? Entonces ahí es donde nos podemos quedar con algo. Si nosotros nada más decimos adiós y desvinculamos, o sea, ahí te ves y nos quedamos con esa sensación de manos vacías y nada más estamos viviendo en la ausencia. Pero si nosotros logramos atesorar la presencia de lo que nos dejó, el legado, los recuerdos, los momentos, la vida, entonces podemos agradecer y continuar. Y ese sería el proceso al que está encaminado lo que es la terapia tanatológica, ¿sí? Y pues los tips serían esos: no tengas miedo a decir adiós, porque después del adiós no te quedas vacío, sino que después del adiós puede haber una relación diferente con tu familiar, lo vas a conocer en otro plano. ¿Cuándo? Cuando le dediques un pensamiento, cuando le dediques una oración, cuando pongas un altarcito en tu casa de su foto, donde tú tienes el espacio para hacerle oración, ¿sí? Donde pongas no sé, la prenda que más le gustaba, por ahí, Cuando haga guardada la comida que más le gustaba. cuando haga la comida. Se puede hacer también, digo, se me ocurre como que hacer actos que puedan honrar la memoria de esta persona, que por ejemplo a la persona que falleció pues le gustaba ayudar a niños, entonces tú continuar con esto de alguna manera honrando su memoria para no tener esta sensación como lo comenta doctora de las manos vacías. Ahí es donde vemos el legado, ¿sí? De qué tanto sirvió la vida de esa persona en mi vida, cómo me cambió, cómo trascendió, cómo vivió en mí, ¿sí? Esos serían los tips. Creo que se de quedaron... Que podemos ayudar, y de que podemos ayudar todos, pero así como podemos ayudar, acuérdense que hay niveles para todo, ¿verdad? Entonces, hay niveles también para ayudar. Cualquier persona en común puede apoyar en acompañamiento. Una asesora en duelo puede acompañar en asesoría. Cuando ya se tiene una maestría, cuando se tiene un diplomado, cuando se tiene un doctorado, pues es el nivel también del problema que tenga, del grado de sensibilidad que tenga la persona, el paciente, y ahí es donde entran los diferentes niveles. Es como cuando entre nosotras nos damos un tip de un té, no nos funcionó, entonces vamos al médico general, ya vamos con nuestro asesor de duelo, pero el asesor de duelo pues nos manda ¿a quién? Al médico especialista, ahí viene siendo el doctor en tanatología. Por eso todos podemos ayudar. Lo importante es acompañar, pero si ya vemos que es una situación más delicada, sí es muy, muy importante que lo pasemos a una persona especializada, que vendría siendo un tanatólogo o una tanatóloga. No sé si quedó alguna pregunta, Ana, una pregunta del público que podamos responder, ya nada más como para terminar. ¿Alguna pregunta?
Es lo que estoy revisando ahorita. Ok, mientras revisas, me gustó esa parte también que dijiste, doctora Mayra, y que se está dando mucho ahorita. Muchas personas estamos apoyando con la oración. Y entonces yo creo que eso ya hace que la persona, ¿verdad?, se quede en paz consigo misma, como la amiga, como la prima, como la hermana, que aún en esta distancia, porque a lo mejor tenemos un ser querido en otra ciudad, que no es la de nosotros. Quizás aquí mismo en Bronzeville que no puedes pasar. En México, Reynosa, no sé. Entonces, acordarnos que la oración, como bien lo dijo la doctora Mayra, es un precedente, ¿verdad? Estoy contigo acá. Estoy orando por ti, estoy orando por tu vida, estoy orando por fortaleza, para que tengas la fortaleza a resistir, para que Dios, ¿verdad?, sea en ese momento tu paz, tu fortaleza. Y creo que, bueno, eso es mucho, muy, muy importante. Y que recordemos, ¿verdad?, que al final el saber hacia dónde vamos, cada uno de nosotros saber hacia dónde vamos cuando entregamos, cuando Dios, ¿verdad?, nos manda su presencia, creo que también eso debe de traerle paz al corazón de las personas. Que eso es muy, muy importante en este tiempo. Claudia, ¿tienes algo aquí? Preguntas como tal, no, comentarios muchas Vengo. felicitaciones a las chicas, a nuestras invitadas, pero preguntas como tal. Como tal, Ok. ya no hay preguntas. Queremos invitarlos para que entren a nuestra página. Ahí encontrarán la información de los diferentes diplomados que tenemos en este momento y algunos que se van a aperturar en los siguientes meses. Nuestra página, así como el nombre de nuestra asociación, Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC, van a encontrar el logotipo que tiene en la parte de atrás la doctora Mayra. Sí es muy importante que nos manden inbox, que nos pidan si necesitan más información, la página, ahí ustedes van a encontrar todo el material que nosotros estamos trabajando en el momento y los futuros también. Los invitamos al próximo diplomado que va a ser en noviembre, es el diplomado en terapia de duelo, que ahí sí ya viene completo para poder asesorar, pero de una manera profesional y con todas las Sí, técnicas de si aprendizaje. ustedes se dedican al acompañamiento y quieren hacerlo de una manera pues profesional, ¿verdad? Que ya estén acompañando y digan, no, ¿sabes qué? Como que me falta para poder dar una buena asesoría o dar un mejor acompañamiento, pues te puedes profesionalizar, ¿verdad? Es los jueves de 5 a 9. Empezamos el jueves 5 de noviembre y ahí en la página, por medio de la página, se pueden inscribir. ¿Sí? Igual también para si quieren una sesión ya de que ya Consulta están también. pasando por eso, hay consulta. También pueden darle like a mi página, Tanatóloga Mayra Borjas. También hay entrevistas posteadas en YouTube como doctora Mayra Borjas. Ahí pueden Okay. ver diferentes temas que hemos tocado en diferentes entrevistas. Sí, a lo mejor ahí les puede servir en algo. ¿Sí? ¿El grado para tomar el diplomado, licenciada? Con licenciatura. En dado Okay. caso de que ya seas acompañante que es pastoral y que lo vas a usar más o menos en ese nivel, pues puede ser con bachillerato. Okay. ¿Sí? Okay. ¿Cuánto dura más o menos el diplomado? Un año, dura un año, todos los jueves de 5 a 9, así de manera presencial, online, por Zoom. La inscripción es de 500 pesos y la mensualidad es de 1,300. Okay. Pues yo creo que sí, todavía dijéramos que nuestras chicas que nos están viendo, pues a lo mejor no escribieron preguntas, pero sé que hay muchas. Por ejemplo, yo sí me quedé con algunas cositas, pero que esperemos más adelante nos puedan acompañar, porque mucha gente, todos manejamos el dolor de una manera diferente. Como les decía, el hecho que yo siga tratando de hacer mis cosas, de trabajar y todo esto, para muchos puede decir que no me duele, cuando en realidad pues, solamente yo sé si me duele. Y todo esto es lo que hay, implica el dolor de una pérdida. Así es. Algo muy importante, doctora Mayra y Xochitl, tenemos preguntas que son ya personales. Hay preguntas, ¿verdad?, que yo creo que las podemos ya encauzar con ustedes directamente, porque por lo mismo del tiempo
ya no sé, creo yo que ya no van a poder darle una respuesta. Una última pregunta, perdón. ¿Está disponible lo que es la psicoterapia en línea? Sí, Por decir, para las tanatología personas online. que lo que pasa es que en la audiencia que tenemos hay personas que no son de aquí de Matamoros, entonces como comenta Ana, ¿verdad? Para que pudieran ustedes darles ese Sí, seguimiento, esa atención. el teléfono al que se pueden comunicar vía WhatsApp es el 8681 69 6385. Ahí para agendar consulta, para consulta. Sí, Ok. porque también están los diplomados, pero también está la consulta. O sea, si alguien no La quiere consulta puede especializarse en ser ese online. tema, pero quiere atenderse esa parte dolorosa, ¿verdad? De lo que le haya tocado vivir, puede ser consulta online o puede ser consulta presencial. Pueden ser de las ¿Me dos puede maneras. repetir el teléfono, por favor, doctora? 8681 Ujú. 69 Ok, 6385. perfecto. Muy ¿Sí? bien, entonces ya Bien. tenemos los datos, ya para que Claudia ahorita los va a poner en nuestro chat. Para Ujú. estas personitas que ya están haciendo preguntas ya muy personales, para que puedan encauzarte con ustedes y ustedes ya puedan, ¿verdad?, dar esas Excelente. respuestas. Realmente el tema Fíjate que más, el tema de hoy, Ana, lo ampliamos mucho porque pues así es, sí, hablar de la parte de duelo y de la parte de tanatología, pero si ya con esta plática previa después quisieras enfocarte sobre algún tipo de duelo, algún tipo de síntoma, Sí, algún tipo de como algo más más específico, específico. igual podría ser que, pues, que nos viéramos otra vez, ¿verdad? Ya depende ya de ustedes, de la programación que tengan y de la invitación que nos puedan hacer llegar por acá a la asociación. Sí, claro que sí. yo creo que sí, porque digo, muchos, por ejemplo, yo sí como que iba analizando lo que ibas diciendo y se me venían 20,000 preguntas y yo, espérate, Esmeralda, no podemos preguntar todo. Pero sí, yo creo que sería muy bueno otra vez para, como dices, enfocarnos en algo más específico. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias, Xochitl. Muchas gracias a todas las chicas que nos están viendo. Gracias por darle like a la página. Gracias por compartir. Gracias por su tiempo. Yo siempre digo que nos regalan algo que no van a volver a recuperar, que es el tiempo. A nuestras invitadas también que nos regalaron su valioso tiempo y sobre todo su conocimiento y experiencia. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo y sobre todo también sentir que pues que alguien más puede entender lo que estamos viviendo, que no es No estábamos tan mal. que no estábamos tan solas y que no estábamos tan mal. Entonces, muchísimas gracias y yo creo que sí les vamos a extender una invitación más porque sé que hay muchas cosas que nos van a seguir escribiendo en la página y que ya nos podremos ir como que más enfocadas y más encausadas a un tema en específico. Muchísimas gracias. Gracias por su Gracias a tiempo. ustedes. Te abrazamos a Gracias. distancia. Muchas gracias. Y chicas de Mujer Bonita, no se pierdan el siguiente programa donde también tendremos otra invitada que va a ser la licenciada en nutrición Brenda Flores. También va a ser un tema muy padre, muy interesante. Entonces no se lo pierdan el siguiente miércoles a las 7 de la noche, listos con su café, con su té, con lo que ustedes gusten. Que tengan muy bonita noche. Sonrían para la foto. Estén bien. Sí, sonrían. Hasta Gracias. luego. Muchísimas gracias, chicas. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Bye.